Papá me diría, ni pienses estar en la política en el Perú. Es una porquería, eso es lo que él me diría. Pongamos algunas cosas en claro. Westfield Capital es una empresa personal del presidente Pedro Pablo Kuczynski y que entre noviembre del 2004 y diciembre del 2007 recibió pagos de Odebrecht por más de $782.000. En ese lapso, PPK fue ministro de Economía, presidente de Proinversión y primer ministro en el gobierno de Alejandro Toledo, hoy prófugo de la justicia acusado de recibir $20 millones de Odebrecht. Paralelamente, First Capital es una compañía que se dedica a hacer asesoría financiera y cuyo principal propietario es el chileno Gerardo Sepúlveda, amigo y socio de Kuczynski. First Capital empezó a hacerle trabajos de asesoría a Odebrecht en abril del 2006. ¿Saben cuánto dinero ha recibido First Capital de Odebrecht en estos años? $4.043.000. Un detallito más. ¿Saben dónde quedan las oficinas principales de Westfield Capital y de First Capital? Exactamente en el mismo lugar. El edificio ubicado en South Bayshore Drive 2665, en el exclusivo barrio de Coconut Grove en Miami, Florida. A esas dos empresas, Odebrecht les pagó un poco más de $4.826.000. Por lo menos es lo que sabemos hasta ahora. ¿Es necesario decir más? Me han contratado para H2 Olmos, que es el proyecto de riego en anhelo de los lambayecanos. Me han contratado para esta empresa de Calpa en Chilca. Y yo no era ministro, yo era un privado que se gana la vida como lo he hecho durante mi carrera. ¿Qué te saca de quicio? ¿Qué puede sacarte de quicio? ¿Qué te puede llevar a un golpe? Yo creo que cuando la gente miente descaradamente, ¿no? Pedro Pablo Kuczynski nació en la antigua clínica Honorio Delgado en la avenida Angamos en Lima, el 3 de octubre de 1938. Es hijo de un doctor polaco-alemán y de una maestra y artista francesa, y siempre ha tenido una vida holgada, incluso desde que vivía en Iquitos. Terminó sus estudios secundarios en Inglaterra y estudió música en el Conservatorio de Suiza y también en el Royal College of Music en Londres. Estudió en la Universidad de Oxford en Inglaterra y luego en la de Princeton en Estados Unidos, y a los 22 años entró a trabajar en el Banco Mundial. En 1966, durante el primer gobierno de Belaúnde, fue convocado para trabajar en el Banco Central de Reserva del Perú. Cuando el general Juan Velasco Alvarado tomó el poder en octubre de 1968, PPK ya era gerente general del banco. Acaba de promulgar el decreto ley que ordena la inmediata expropiación de todo el complejo industrial de la Brey Pariñas. Fue por aquellos días que a PPK se le vinculó con un mega escándalo político: la desaparición de la página 11 del contrato entre el Estado peruano y la compañía estadounidense International Petroleum Company. Nunca se probó su vinculación directa con la desaparición de ese documento. Sin embargo, igual tuvo que huir a pie por la frontera norte porque el gobierno militar ordenó su captura. Él era funcionario del Banco Central de Reserva en la época de Velasco Alvarado, y cuando la IPC, la International Petroleum Company, fue expropiada por el gobierno de Velasco, él vio la forma de que se transfirieran, no me acuerdo la cantidad exacta, 20 o 30 millones de dólares a la IPC, cosa que era absolutamente irregular. Claro. Y se fugó del país. Y ahí era un perseguido, ¿no? Claro, se fugó del país porque este era un acto ilegal. Claro. Nosotros podemos discrepar con lo que hizo Velasco, pero ya el dinero no era de la IPC. Y él lo remesó afuera y ahí inició su carrera internacional. Kuczynski siempre cayó bien parado. Se fue a recorrer el mundo y a hacer fortuna en diversos proyectos financieros. Y en 1979 fue nuevamente convocado por Fernando Belaúnde para que sea ministro de Energía y Minas en su segundo gobierno. Y fue allí que nuevamente su nombre se relacionó con otro escándalo político: la firma de la Ley 2323-1, que permitió que empresas petroleras norteamericanas como la Occidental Petroleum Corporation, la OPSI, dejaran de pagar casi $500 millones en impuestos al Estado peruano.
Se le llamó la Ley Kuczynski y fue derogada por el gobierno de Alan García en diciembre de 1985. Tras dejar el poder, en los años 90 Kuczynski se dedicó a ofrecer maestrías a influyentes ejecutivos y poderosas empresas. Hizo muchos lobbies y trabajó en el directorio de importantes bancos extranjeros y compañías como COSAPI, experta en ingeniería, minería y construcción. En 1996 fue nombrado director de COSAPI, empresa que al año siguiente formó parte del consorcio de 3 compañías del mismo rubro: la estadounidense Bechtel, COSAPI y, oh sorpresa, la brasileña Odebrecht. Los lobistas no tienen partido, o como un lobista jocosamente me comentó hace muchos años, son integrantes del partido gobiernista independiente. Lo que a mí me preocupa muchísimo es que, de acuerdo al artículo 113 de la Constitución, cabe la vacancia por permanente incapacidad moral. No solamente incapacidad moral, es permanente incapacidad moral. Claro. Ahora, No solamente es de ahora, sino ya de todo su legajo. Él tiene un legajo que viene desde atrás. Una revista local lo mostró luego junto a la empresaria y banquera Susana de la Puente, quien según algunas versiones lo llevó a trabajar para la JP Morgan, una de las empresas financieras más importantes del mundo. Sus vínculos con el poder político los retomó en este siglo durante el gobierno de Alejandro Toledo. En febrero del 2004 fue nombrado ministro de Economía. Jura usted por Dios, por la patria, por los pobres del Perú, desempeñar conforme a la Constitución y las leyes el cargo de ministro de Estado en el despacho de Economía y Finanzas que le confío? Sí, juro. También formó empresas de consultorías financieras como la Asociación Empresarial para el Desarrollo Rural, cuyo uno de sus directores, como revelamos esta misma semana, fue el mismísimo Jorge Barata, el representante legal de Odebrecht en el Perú. Difícil saber cuál es la fortuna personal de Pedro Pablo Kuczynski, aunque hace un tiempo le dijo a Beto Ortiz en una entrevista que tenía por lo menos más de $5 millones en su cuenta personal. Pedro Pablo, ¿supera tu fortuna los $5 millones? Sí. Y si seguimos recordando, no olvidemos que la ex primera dama Eliane Karp le dijo a través de una red social: PPK, no me hagas hablar. ¡Qué vergüenza, PPK! Tú que tantos negocios y lobbies has hecho, no me hagas hablar, porque yo sé lo que hiciste la última vez. En pocas palabras, en este momento, el aún presidente Pedro Pablo Kuczynski tiene mucho que explicarle al país. ¿Qué te saca de quicio? Cuando la gente miente descaradamente, ¿no?